Hermanos, pero ahora vamos a ir a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Y vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 1 al 9. Pero posiblemente eso lo vamos a ir haciendo durante esta pequeña enseñanza. Pero ahora vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Oramos. Señor, gracias por esta palabra bendita y que es inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra, Señor, que ha venido de tu boca, que ha venido, Señor, de tu poder. Ahora rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que mientras la leamos, sea tu Espíritu Santo ayudándonos a aplicarla a nuestra vida. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, Padre eterno. Que podamos someternos, Señor, que podamos obedecer, que podamos caminar en esta voluntad revelada, Señor, que está en tu palabra. Bendice a cada hermano, Señor, cada familia que está acá, que con esfuerzo, que con dedicación ha venido a este lugar para darte la gloria y el honor a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, el motivo por el cual nosotros nos reunimos acá es porque Cristo ha resucitado. Ese es el único motivo que nos reúne. Y claro, vernos, saludarnos, amarnos como una familia en Cristo, ayudarnos, oírnos, eso también es importante. Pero el principal motivo de nuestra reunión es que el Hijo de Dios resucitó al tercer día y que ha ascendido a gloria del Padre y que estamos esperando su regreso. Entonces, el apóstol Pedro, en esta carta que está dirigida a cristianos que están siendo perseguidos, trata de consolarlos, trata de ayudarles. Algunos de ustedes, hermanos, en algún momento de su vida que estaban tribulados, que estaban en problemas, tuvo la oportunidad de recibir un mensajito, un WhatsApp, una llamada, una carta, tal vez, no sé si todavía usamos las cartas, pero que alguien le escribió algo y le dijo: fulanito, espero que estés bien, ten ánimo, estamos apoyándote, Dios está contigo. Y usted, al leer esas palabras, al ver ese mensaje, al escuchar esa llamada o leer esa carta, se siente bien, ¿verdad? Se siente confortado, se siente animado, se siente con ganas de seguir porque hay alguien por ahí, un hermano, un familiar, que está orando por usted, que le está recordando que debe tener ese ánimo en el Señor. Y el apóstol Pedro escribe una carta para animar a los hermanos, y que lo que ellos estaban pasando en ese momento era una de las crisis más difíciles que todos podemos pasar en esta vida. ¿Y cuál era? Es que los cristianos en aquel momento estaban siendo perseguidos y habían sido expulsados de sus tierras. Habían sido, llevados a ese extremo de que abandonaron sus casitas, sus familias, sus cosas, y pudieron llevar algunas, pero estaban a las orillas de la ciudad, de alguna vez fue su hogar. Era un cuadro bastante difícil, ¿no? Era un cuadro bastante terrible. Y Pedro escribe esta carta a estas personas, como lo vemos ahí en el versículo 1, él dice: a los expatriados de la dispersión,
a estos hermanos que estaban ahí dispersos en diferentes lugares, perseguidos, dañados, tristes, porque lo que uno tiene, hermanos, aunque son cosas que vienen de la mano de Dios, perderlas duele un poco, ¿no? Con $1 que se pierde a veces ahí debajo de la cama, uno ya está un poco preocupado. ¿Dónde está ese dólar? Porque estimamos las cosas. Ahora imagínense a estos cristianos siendo perseguidos al punto de tener que dejar todo atrás. Y Pedro dice: yo les voy a escribir una carta para recordarles algunas verdades muy importantes para sus vidas. Y lo primero que Pedro les recuerda a estos hermanos es lo que vemos en el versículo 2. Él les dice a ellos que son elegidos según la presencia de Dios Padre, que son santificados en el Espíritu y que son llamados a obedecer según el poder de Cristo en sus vidas. Vamos a detenernos un poquito acá. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Esa palabra presencia, si usted tiene ahí su Biblia, es una palabra muy interesante. Presencia. A lo mejor no la utilizamos mucho nosotros, ¿verdad? Pocas veces quizás hemos dicho en nuestra vida presencia, pero ¿qué significa presencia? La palabra presencia significa conocimiento previo, saber algo desde el principio. Entonces Pedro les está diciendo: ustedes han sido elegidos porque Dios los ha conocido previamente para caminar en su verdad. Elegidos según la presencia de Dios Padre. En Efesios capítulo 1, Pablo también nos habla sobre este asunto, si gusta usted leerlo. Efesios capítulo 1, y podemos darnos por enterado cómo Pablo aborda también este asunto del conocimiento previo del creyente. Mire lo que dice el versículo 4. Bueno, vamos a leer el 3 y el 4. Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire lo que dice Pablo ahí en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, hermanos, que Pedro, cuando les dice elegidos según la presencia de Dios Padre, está recordándoles lo mismo que Pablo le recordaba a los de Efesios, de que el Señor los había escogido antes de que el mundo fuese creado. Dios ya nos conocía a nosotros. El conocimiento de Dios es infinito, es eterno, es glorioso, que nuestra mente no puede concebirlo. Por supuesto, nosotros nos conocemos. Algunos los conocemos más que a otros. Algunos los conocemos un poquito más de confianza. Pero Dios conoce exactamente todo lo que somos, desde lo más íntimo de nuestros pensamientos hasta las cosas más públicas de nuestra vida. Pero Él, antes de la fundación del mundo, nos había elegido para ser su pueblo. Así que no es coincidencia que hoy usted está acá. No es porque usted dijo: yo soy muy inteligente, voy a ir a esa iglesia. No, es porque Dios así quiso que usted está acá, escuchando la palabra del Señor, siendo parte de un cuerpo que es el cuerpo glorioso del Señor Jesús. Entonces Pedro les está recordando la identidad que ellos tienen en Cristo. Primero, son elegidos según el previo conocimiento de Dios.
Lo segundo que dice Pedro en cuanto a esta identidad del creyente es que ellos son santificados en el Espíritu. Hermanos, todos los que estamos aquí somos santos. Hemos sido declarados santos en Cristo Jesús. Pero alguien me puede decir, o todos podemos decir acá, pero yo siempre peco, hermano. Sí, hermano. Mientras estemos en este cuerpo que no ha sido glorificado, estamos en una lucha constante contra nuestro remanente de pecado. Por eso Pablo en Romanos 7 dice, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Hay una lucha constante, pero en Cristo Jesús nuestra posición es la de un santo. Hemos sido cubiertos por el manto de justicia y de santidad de Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos en oración delante del Padre, no nos acercamos con nuestros méritos, no nos acercamos, mira Señor, yo soy esto, yo soy aquello. No, nos acercamos en el nombre de Jesús. Cristo es nuestro mediador. Como decíamos en el canto, ¿verdad? Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro intercesor. Somos santificados en Cristo. Somos declarados justos en Cristo. Somos declarados limpios de nuestro pecado. Y lo tercero que dice aquí el apóstol Pedro es que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, hemos sido santificados en el Espíritu para obedecer. Lo tercero, o el tercer asunto que Pedro menciona sobre la identidad del creyente, es que somos llamados a obedecer al Señor. Somos llamados a caminar en ese camino estrecho, en ese camino angosto. Si hemos sido elegidos, si hemos sido santificados, no es para vivir como nosotros queremos. No es para andar en los placeres de este mundo y divertirnos y decir, bueno, como yo ya hice la oración allá hace como unos 20 años, la oración del pecador, y acepté a Jesús hace 20 años, ahorita voy a disfrutar la vida y ya después me voy a reconciliar. Hermanos, ese juego es muy peligroso, porque nosotros no somos dueños del mañana, ni de este minuto. No somos dueños de nada. Y entonces, si Dios nos ha amado eternamente, Él nos llama a que le obedezcamos. La obediencia, hermanos, no consiste simplemente en asuntos exteriores. No consiste en asuntos que el hombre puede ver. La obediencia inicia en el corazón, delante de Dios. Delante del Señor que todo lo ve, que examina y pesa nuestros corazones y que sabe nuestra debilidad también. Somos llamados a obedecer en ese poder santificador, renovador del sacrificio de Cristo Jesús. Usted y yo podemos ser obedientes porque Cristo nos ha rescatado del poder del pecado. Antes de eso, hermano, antes de Cristo, nosotros no podíamos hacer otra cosa más que pecar. Eso es lo único que podíamos hacer bien. Pecar, pecar, pecar. Eso era nuestra deleite, algunos más escandalosos que otros, pero todo en nosotros era pecado. Todo era pecado. Pero cuando venimos al conocimiento de la gracia del Evangelio de Cristo, algo transformó en nosotros. Y ya no tengo ese deseo, esa inclinación de buscar el pecado, sino que anhelo, lloro, gimo, grito porque quiero ser santo para el Señor, quiero guardarme para Él, quiero que mi familia lo conozca. Algo ha pasado en mi vida, ya no soy el mismo. Él me ha dado un nuevo poder, ha transformado mi mente. Entonces, en estos dos versículos, o en este versículo, Pedro les está recordando a los hermanos quiénes son en Cristo Jesús. Estos son ustedes,
santos, elegidos, llamados a obedecer por el poder de Cristo. Hermanos, y son verdades que nosotros debemos recordar también. Lo que nosotros somos, hermanos, no lo define el mundo. Lo que nosotros somos en Cristo no lo define el vecino, no lo definen los políticos, lo define Cristo. Él ha dicho, somos elegidos, somos santos, somos justificados, somos herederos en el Señor, y yo debo creer a esto. Hermanos, la palabra del Señor entonces nos lleva a reconocer que aunque carezcamos de muchas cosas en esta vida, aunque hayan tribulaciones, tenemos una identidad clara en Cristo Jesús. Y que debemos recordarla día a día. Este mundo lleno de tinieblas, lleno de mensajeros, de emisarios del enemigo, nos va a querer recordar lo que fuimos antes de Cristo y nos va a decir, pero ¿y qué hace, qué hace usted yendo a ese lugar? Mire usted, si usted mire quién era, lo que hacía, lo que fue. Sí, eso era, eso éramos. Tiempo pasado. Ahora en Cristo soy una nueva criatura. Ahora he sido declarado inocente en el Hijo de Dios. El enemigo siempre se va a querer levantar en contra de los hijos de Dios, pero debemos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra identidad en el Señor. Lo segundo que Pedro les recuerda, o por lo que les escribe, lo vemos en los versículos 3 al 5. Ya vimos que les habla sobre quiénes son en Cristo. Ahora mire lo que dice en los versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, aquí comienza el apóstol Pedro su carta. Empieza a reconocer o a dar a entender lo que él quiere transmitir a los hermanos. Y en el versículo 3, él comienza con una alabanza. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a reconocer, hermanos, que dentro de nuestra boca, de nuestros labios, de nuestra mente, debe haber alabanza al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. No debe haber tanta queja, pero qué fácil es quejarse, ¿verdad? Somos muy fácil para quejarnos. No sé si solo yo sufro de eso, pero nos quejamos mucho. Que si mucho sol, que mucha lluvia, que muy helado, que muy caliente, que muchas flores, que poquitas flores. Nos quejamos de cualquier cosa. Pero Pedro inicia esta carta escribiéndole a hermanos que están tribulados, diciéndoles, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una alabanza de parte de Pedro para el Señor y los invita a los cristianos y nos invita a nosotros a alabar al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida, a pesar de la tribulación. Pedro celebra la misericordia de Dios. Y esto nos lleva a lo que dice acá en el texto. ¿Por qué Pedro está alabando a Dios? ¿Por qué Pedro está exaltando el nombre del Señor? Primero, por esa misericordia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Mire lo que dice ahí, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hermanos, ¿ha pensado usted en lo que significa el nuevo nacimiento?
En Juan capítulo 3 encontramos a un hombre llamado Nicodemo, un maestro de la ley, que se encuentra con Jesús. Usted ya ha leído esa historia seguramente. Y se encuentra con Jesús y Nicodemo reconoce que Jesús es alguien muy especial. Y Nicodemo quiere saber más sobre la enseñanza de Jesús. Y Jesús le dice, en resumen le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo, como no entiende, dice, Señor, ¿y cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y le dice el Señor, lo que es del Espíritu, Espíritu es. Diciendo que esta obra del nuevo nacimiento es una obra que viene de Dios al corazón del hombre. Hermanos, Pedro está alabando al Señor porque el nuevo nacimiento en Cristo Jesús es un acto totalmente glorioso en misericordia. ¿Y qué es nacer de nuevo, hermanos? Es ser transformado por el Espíritu Santo. Es reconocer, wow, soy pecador. Necesito a Cristo como mi Salvador. Señor, he estado viviendo en rebeldía todo este tiempo. Necesito tu gracia, necesito tu poder. Te he ofendido, soy tu enemigo. Algo ocurrió que el Espíritu Santo, a través de la palabra que es predicada, opera en el corazón del creyente de modo que puede entender la necesidad de un Salvador. El nuevo nacimiento. Y dice Pedro, grande misericordia, porque no lo merecemos. Hermanos, no merecemos este gran amor que el Señor tiene para con nosotros. No merecemos todo lo que vivimos en la vida cristiana. Lo único que merecíamos era la condenación. Lo único que merecíamos era el estar apartados de Dios eternamente, separados de Él. Ese era nuestro destino, esa era nuestra ruta. Pero Cristo ha venido a rescatar lo que se había perdido. Y por eso es un acto de misericordia, gloriosa misericordia, renacer en Cristo Jesús. Pero esto nos lleva a un par de preguntas. ¿Cómo sé si yo he nacido de nuevo? ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez? ¿He nacido de nuevo? ¿Soy una nueva criatura? Y la respuesta es muy sencilla. Y es, ¿sí o no? No hay otra respuesta. No hay tal vez, ¿verdad? O dice el pastor Fausto que sí, que yo he nacido de nuevo. O dice el hermano Arturo, en mi caso, que sí, he nacido de nuevo. No, es sí o no, he nacido de nuevo. Y el responder a esta pregunta nos ubica realmente en el entendimiento del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesús. Pero si hoy está aquí sentado, estamos juntos, es porque ciertamente el Espíritu Santo ha obrado en usted. Ese acto, hermano, por muy pequeño que lo veamos, de estar sentados y congregarnos como parte de la iglesia del Señor, es un acto que evidencia que hemos conocido y entendido por gracia el Evangelio del Señor. Y si no lo hemos entendido aún, el escuchar la palabra va a seguir obrando y operando a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso es muy importante hacer el esfuerzo de congregarse, escuchar la palabra. Pero ¿cómo sé también si he nacido de nuevo? Porque ya no quiero el pecado de antes. No quiero que me relacionen con ese pecado. No quiero buscarlo. Como dicen los jóvenes ahora, me da asco con solo que me lo mencione. No quiero saber nada de eso. No quiero escuchar nada. Ahí yo entiendo que algo ha pasado en mí. Algo ha sido transformado en mí. Por eso Pedro dice, bendito sea Dios.
porque solo Él lo podía hacer. Solo Él puede transformar el corazón del hombre. Y esto nos anima, hermanos, nos consuela, porque es muy seguro que en nuestra familia hay familiares o hay personas cercanas que no han nacido de nuevo, que no conocen el Evangelio, pero yo debo dirigirme a Dios. Señor, opera en ese corazón, transfórmalo a través de la palabra que le puedo exponer, transfórmalo a través de mi vida como un testimonio del Evangelio, porque solo Dios puede transformar. Solo Dios. Y lo segundo que dice Pedro es que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Jesús está vivo. Y ese es el fundamento de nuestra esperanza. Al resucitar, el Señor se vuelve nuestra garantía de que todas las promesas de las Escrituras son ciertas. Por eso el apóstol Pablo allá en 1 Corintios dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero Él ha resucitado. Él vive por los siglos de los siglos. Entonces esto nos lleva a pensar, hermanos, que si Cristo ha resucitado, dice el apóstol Pedro, que nos ha preparado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, en este momento solo gozamos la prueba de lo que es la vida en Cristo Jesús. Aquí en este mundo hay tribulación, hay dolor, hay muerte, hay enfermedad, pero aún así podemos gozar un poco de los privilegios del tiempo que están por venir en Cristo Jesús. Hay una herencia que nos espera en el Señor. ¿Ha pensado usted en ese día cuando se encuentra en el lecho de muerte? ¿Verdad? No pensamos mucho en eso. Pero ¿ha pensado usted en ese día cuando nos encontremos en nuestros últimos minutos de vida? ¿Cuál será el consuelo más grande que vamos a tener? ¿Haber dejado una casa para nuestros hijos? Quizás sí. ¿No dejarle deuda a la familia? Tal vez, ¿verdad? Nos consuela un poco. Pero el creyente tiene un consuelo más grande. Voy a una herencia reservada para mí en los cielos. Voy a un lugar donde voy a disfrutar la gloria de Cristo perfectamente y finalmente mis ojos van a contemplar al Hijo de Dios que dio su vida por mí. Ese es nuestro consuelo. Por eso el cristiano de alguna manera no teme la muerte, sino que la muerte es la puerta para encontrarse con el Cordero de Dios. Pedro dice que esta herencia es incorruptible, es decir, que no hay pecado en ella, que no está manchada, que no está sucia. Es algo puro que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, si en esta tierra no tenemos una herencia, hay una herencia celestial para usted en Cristo Jesús. Y esa herencia no la va a perder nunca. Es suya. Y la puede disfrutar hoy. ¿Y cómo la disfruto hoy? Gozándonos en los medios que el Señor ha dejado para conocerle. En la palabra, en la oración, en la comunión con los santos, con el pueblo de Dios, con la iglesia. Eso es disfrutar un poco la herencia, como que si le dan una probadita. Pero llegará el día en que todo será pleno y podremos disfrutar la herencia pura y perfecta en Cristo Jesús. Nadie le puede quitar esta herencia al cristiano. Nadie le puede desalojar de esta herencia al creyente. Por lo tanto, mantengámonos firmes en el Señor. Mantengámonos firmes en Cristo. Este es nuestro llamado. Leamos ahora
El versículo 5 dice, y con esto cerramos este punto, dice el apóstol Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro nos está diciendo que él alaba a Dios porque el Padre nos preserva de manera que nosotros podamos llegar a aquel día final. Hermanos, Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de nosotros. E incluso Dios nos va a poner obstáculos en nuestro camino para que no podamos ir tras los deleites o nuestras necedades muchas veces. Soy guardados por el poder de Dios. Pero muchas veces nos queremos saltar ¿cómo se llama? El cerco, ¿verdad? Muchas veces nos queremos salir del cerco y decimos, ¿pero por qué pues? ¿Por qué no puedo disfrutar? ¿Por qué no puedo pasarla bien? Pero es que usted ha sido llamado a una herencia incorruptible. Y el Señor lo está guardando para que pueda llegar a ese día. Vas a llegar al final. Vas a alcanzar esa salvación que está reservada para ti. Veamos los versículos 6 y 7. Ya vimos que Pedro les recuerda quiénes son en Cristo Jesús. Eso lo vimos en los versículos 1 y 2. Hemos visto la herencia del creyente y ahora Pedro les recuerda algo muy importante. Versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro reconoce, hermanos, que lo que ellos están pasando, el haber sido expulsados de sus tierras, no es una cosa fácil. Y por eso les dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, nosotros vamos a pasar diversas pruebas. No van a ser las mismas para todos, van a ser diferentes, pero las vamos a pasar. ¿No es una buena noticia? Quizás no, pero mejor noticia es saber que el Señor ha dispuesto estas pruebas para que nuestra fe sea probada. ¿Para dónde corremos en la tribulación, hermanos? ¿Para dónde corremos cuando hay ese dolor, esa acechanza? ¿Para dónde buscamos cuando la prueba viene a nuestra vida? Mire, el hombre sin Cristo, el hombre que no conoce al Señor, busca hacia el vicio, busca hacia la brujería, busca hacia los deleites, y podríamos seguir nombrando cosas acá. El hombre sin Cristo busca sin rumbo una respuesta, pero el creyente debe buscar y fortalecer su fe en Cristo Jesús. Hermanos, las pruebas que estemos pasando están refinando nuestra fe, nos están moldeando nuestro carácter. Muchas veces oramos, Señor, yo quiero tener el fruto del Espíritu Santo en mi vida, ¿ok? Esa es una buena oración. Entonces van a haber pruebas para que eso se lleve a cabo. Van a haber en el camino de nuestra vida cristiana situaciones que nos van a ayudar a tener paciencia, a tener gozo, a tener amor, a tener esa paz en el Señor. Pero van a haber diversas pruebas. Y mire, en el versículo 7,
El apóstol Pedro dice que la fe, que es más preciosa que el oro, el cual, dice Pedro, se prueba con fuego. El oro, hermanos, es un metal que para dejarlo en su estado más puro, lo meten en unos hornos con una fuerza o con un calor intenso, ¿verdad? Y ahí el metal va despidiendo, se le van quitando las impurezas y queda pues el oro más puro. Y Pedro dice, así como el oro es metido a un horno de fuego, así ustedes también van a ser probados. No sé cuántos de nosotros estamos en un horno ahorita, siendo probados. Pero déjeme decirle que la Biblia nos enseña o nos lleva a entender que siempre debemos alabar a Dios. Bendito sea Dios que estoy en este horno. Está difícil, está complicado, pero bendito sea Dios, porque Él quiere que yo esté aquí y algo está transformando en mi vida. Nuestros ojos deben estar siempre en Jesús, siempre en Él. Y luego dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas de hoy, hermanos, que estamos pasando, no se comparan para el gozo que nos espera en el Señor. Incluso puede ser que hoy, en esta vida, en este momento de nuestra existencia, Dios nos va a dar respuesta también en esas pruebas, si el Señor así lo quiere. Las pruebas no son señal de un abandono de parte de Dios. No debemos correr y decir, Señor, me has dejado solo en esta prueba. No, ahí está el Señor con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él no nos ha dejado tirados como una mala madre que deja tirado a su hijo. No, el Señor es como un buen padre, cercano a su pueblo. Por lo tanto, estos procesos hacen que nuestra fe aumente en el Señor, en su palabra, en sus promesas, en su Espíritu Santo que está en nosotros, y nos prepara para poder un día ver cara a cara al Señor y decirle, gracias porque tú nos sostuviste en medio de la tribulación. Por eso Pedro dice, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, para ir concluyendo, los versículos 8 al 9 dice el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto cara a cara a Jesús? Yo creo que nadie de nosotros lo ha visto. Así, cara a cara, así, cara a cara. No lo hemos visto. Y Pedro dice lo mismo acá. A quien amamos sin haberlo visto, pero lo hemos sentido. Hemos sido transformados por Él. Hemos sido renovados por Él. Y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice aquí el apóstol Pedro, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, Pedro está diciendo que nosotros debemos gozarnos en conocer a Cristo, aunque nunca le hayamos visto cara a cara. El Señor, hermanos, lo podemos experimentar en nuestra vida diaria. Cuando usted venía rumbo a este lugar, el Señor venía, estaba ahí con usted. Usted se va a retirar de este lugar, el Señor está con usted. Y durante la semana el Señor estará con usted. Entonces debemos gozarnos que si el Señor está conmigo en este mismo instante,
también lo está durante la tribulación, durante la prueba, durante la tentación. Y yo puedo correr a Él y decirle: Señor, tú eres mi consuelo, tú eres mi esperanza, tú eres mi gozo, tú eres todo lo que necesito en esta vida. Eso es ejercitar nuestra fe. Eso es caminar en la promesa del Señor Jesucristo. Hermanos, entonces Pedro les está escribiendo para recordarles quiénes son en Cristo Jesús. Les está escribiendo para hablarles de esta herencia que tienen en el Señor. Para que recuerden el propósito de las pruebas y para que se gocen en Cristo. Y esto nos lleva, hermanos, a la conclusión de esta breve reflexión. Hermanos, ¿dónde está nuestro gozo en la vida? ¿Dónde está nuestro mayor consuelo? ¿Dónde está nuestra mayor fuente de paz? Si no es Cristo, estamos perdidos. Pero si es Él todo para todo en nuestra vida, estamos en el mejor lugar. Segundo, hermanos, viendo todos estos privilegios que tenemos en el Señor, no abandonemos, no retrocedamos, no seamos de los que toman el arado viendo hacia atrás. No seamos de aquellos que ponen su pie en el mundo y su pie en Cristo. No, permanezcamos en la roca de nuestra salvación. Para esta temporada, hermanos, se acercan muchas cosas a nuestros pueblos y lugares. Perderemos nuestro gozo, nuestra verdadera fuente de paz, nuestra verdadera fuente de consuelo. Aquel que nos ha elegido, aquel que nos ha santificado, ¿le daremos la espalda? No, no puedo, no debo. Ayúdame a permanecer firme, Señor. Y si viene la prueba, Señor, yo quiero estar firme. Queremos estar firmes en ti. Ese es el consuelo que Pedro quiere transmitir a nuestras vidas. Hermanos, gocémonos en el privilegio de conocer a Jesús. No es cualquier cosa, es un gran privilegio conocerlo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has sostenido, porque en medio de las pruebas que estamos pasando, en medio de estos hornos de fuego que podemos ser sometidos, tú estás ahí con nosotros, Señor. Padre, gracias porque tú nos has dado esta vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado ese poder del Espíritu Santo para vivir y hacer tu voluntad, Señor. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que con amor, que con dedicación han venido a este lugar. Seas tú bendiciéndoles, fortaleciéndoles, sanando sus cuerpos, sanando sus mentes, sus corazones, Padre, a través de tu Espíritu y tu palabra. Señor, guárdalos de todo mal, de toda tentación, de toda prueba. Señor, que seas tú nuestra esperanza, nuestro consuelo, Señor, cada día. Padre, te damos la gloria y la honra a ti por todo lo que has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.